Hola, ¿qué tal estáis? Nada, vamos con la segunda parte de la información sobre el hambre emocional y el hambre fisiológica. En la primera parte vimos un poquito estos dos conceptos. Vimos un poco lo que es el hambre fisiológico, lo que es el hambre emocional, el equilibrio energético, qué es la saciedad, qué, por qué produce la señal del hambre. Y nos hicimos una serie de preguntas para poder diferenciarlos un poquito y para saber si teníamos un hambre emocional o un hambre fisiológica. Vale, en esta segunda parte vamos a ver los diferentes factores y qué alimentos o qué alimentación nos puede resultar mejor para lidiar con estas emociones, con este hambre emocional que podemos tener. Bien, vamos a empezar viendo un poco lo que son los factores que determinan un poco la ingesta de alimentos. Empezamos por el hambre y por la saciedad, que ya lo hemos explicado en la anterior parte, la anterior infografía. Y esta hambre y esta saciedad van a determinar qué, cuánto y cuándo vamos a ingerir esa comida. Determinará qué queremos comer, cuánta cantidad de esa comida queremos ingerir y cuándo tenemos más hambre, menos hambre, nos hemos saciado ya, no nos hemos saciado. Vamos a ingerir esa comida. La palatabilidad es esa sensación agradable que nos deja al comer un alimento, esa sensación agradable que nos deja un alimento en la boca. Bien puede ser por esos azúcares que lleva, por esa grasa, por esas harinas, la sal, esos potenciadores de sabor que vienen en muchos alimentos ultraprocesados. Todo esto va a hacer que podamos tener una mayor palatabilidad, porque va a hacer que ese producto va a ser mucho más sabroso y nos va a decir que ingiramos más de ese producto, ¿no? Eso sería otro de los factores que determinan la ingesta de alimentos. Por otro lado, tenemos los aspectos sensoriales, ¿no? Como por ejemplo el olor que nos transmite ese alimento o esa comida que tenemos enfrente, que vamos a ingerir, el sabor que tiene ese alimento o ese producto o esa comida, el color o la textura que pueda tener. A todos nos gustan que sacamos las patatas de bolsa y están súper crujientes y te las comes y ese crujido que se produce en la boca te produce como más placer y quieres seguir comiendo. Todo esto va a determinar la elección que tengamos de elegir unos productos u otros a la hora de comer y de ingerir alimentos, ¿no? Va a ser un factor que va a determinar lo que queremos o lo que no. Tenemos también a otro factor como serían los aspectos psicológicos, porque ya hemos hablado mucho en la anterior infografía sobre los estados de ánimo, sobre el estrés. Estas cosas determinan mucho las emociones de los alimentos que vamos a ingerir y cómo nos van a hacer sentir después. Ya que, como hemos hablado en el anterior post, están relacionadas con aspectos hormonales o mecanismos hormonales que al final van a estar relacionados con las emociones que estamos sintiendo en ese momento. También un factor importante es la accesibilidad o el coste que tengamos a diferentes alimentos o a diferentes productos, dependiendo un poco de la economía que podamos tener en ese momento cada uno. Si tenemos una mayor disponibilidad a productos o alimentos, va a hacer que tengamos una mayor gama o que tengamos que tomar mayores decisiones a la hora de elegir productos o unos productos u otros, ¿no? Por lo que va a ser mucho más complicada, va a hacer mucho más complicada nuestra elección de productos. Normalmente, cuando tenemos una gran variedad de productos, solemos irnos a los que no nos convienen tanto. Esto yo creo que ya sí es igual una opinión personal, pero yo creo que es así. Las personas que tienen además unos menores recursos económicos tendrán una alimentación mucho menos equilibrada, ya que por desgracia muchos alimentos ultraprocesados o alimentos que no nos convienen tanto o productos que no nos convienen tanto cuestan mucho menos.
O sea, esto es así, cuestan mucho menos dinero que muchos productos frescos, que son los que deberíamos consumir más para tener una buena alimentación, ¿no? Entonces, personas que igual tienen una economía más reducida, se van a ir a productos más baratos, con lo que no van a cuidar tanto la alimentación y al final vamos a entrar un poco en el bucle ese, ¿no? Y va a ser una alimentación mucho menos equilibrada. También el lugar donde se compre va a ser determinante porque normalmente tenemos que pensar, nosotros vamos al supermercado o al hipermercado, hay un montón de pasillos, tú pasas por todos, pasas por un montón de productos, un montón de alimentos, todos con sus características que te llaman la atención un montón. Y también hay producto fresco, pero normalmente los que te llaman mucho más la atención son no solo productos frescos. Por lo que en estos supermercados vamos a encontrar mucho más estímulo para comprar aquellos alimentos procesados, ultraprocesados, que hemos dicho en el factor de antes, que hemos dicho que en el factor de la palatabilidad tenía los azúcares, las grasas, etcétera, etcétera. Y te van a tener vas a tener muchos más estímulos con estos productos y al final vas a acabar picando, los vas a comprar, te los vas a llevar a casa, te los vas a comer. Y cuando tengas estrés o diferentes emociones, vas a acabar tirando de estos productos, que es justamente lo que no queremos, ¿no? O lo que queremos evitar. Sin embargo, si vas a un mercado, una plaza de abastos, están los productos con la fruta, con la verdura, con los diferentes productos animales, los que consumáis productos animales, ¿no? Como el carne y el pescado. Y rara vez vas a ver productos ultraprocesados. Van a ser todo muchos productos, va a ser todo mucho, producto fresco. Y al final lo que vas a comprar te lo vas a llevar a casa y vas a tener una buena alimentación porque te vas a llevar todo el producto fresco, que es mucho, mucho mejor, ¿no? Eso sería un poco lo que es el factor de la accesibilidad y del coste. En torno tenemos otro factor que es el entorno social, que las diferentes clases sociales también determinan mucho lo que se puede comer o lo que no, ¿no? Tenemos unas decisiones u otras. Las clases más bajas o las clases con menos poder económico se preocupan más por saciar simplemente lo que es el hambre y no mirar tanto la calidad del producto, ya que si tienes poco dinero y vas a hacer la compra, si te encuentras productos que están a €1, que simplemente tienes que llevar a casa, calentar, comer y ya está, pues naturalmente no te vas a ir a igual tanto al producto fresco, que está mucho más caro, que igual con ese dinero que tienes no te vas a llevar tanta cantidad de ese producto y no te va a satisfacer en ese momento las necesidades que tú tienes, que es la necesidad de saciar tu hambre. Y es lógico que las clases más bajas o las clases que tienen menos poder económico se vayan a este tipo de productos, ¿no? Eso no quiere decir que las clases más altas o las clases que tienen más dinero o más economía, ¿no? Lo hagan bien, porque es lo que hemos dicho anteriormente. Tienes muchos estímulos, sí que es verdad que igual miran más por la salud, pero porque miren más por la salud no quiere decir que lo hagan mejor o que lleven una alimentación mucho más saludable. Aunque sí que es verdad que a líneas generales pueden tener unos mejores hábitos de salud, ¿no? Porque tienen también un abanico más amplio donde poder elegir, pero eso no hace que muchas personas que tienen una capacidad económica que se pueden permitir todo tipo de productos o todo tipo de alimentos lleven una buena alimentación. Porque ya sabemos que esto, desgraciadamente, no es así. Y por último, los factores que van a determinar nuestra ingesta de alimentos, tenemos la educación y los conocimientos, ¿no? A nivel educativo, los conocimientos juegan un papel determinante, ya que puedes adquirir conocimientos de diferentes patrones alimentarios en los que tú los puedas aplicar en tu día a día
y puedas llevar una alimentación mucho más saludable. Tú, seguramente, si no tienes esos conocimientos, ese nivel educativo, pues es normal que si no sabes de algo no lo puedas aplicar. Eso es así. Por lo tanto, tener un nivel de conocimiento, un nivel educativo sobre ciertos temas, en este caso sobre temas de alimentación o de temas de alimentación, de nutrición, de hábitos saludables, te haga tomar mejores decisiones que si no los tienes porque no sabes que lo que te estás comiendo es malo. Tú piensas que tú te lo vas al supermercado o al hipermercado, te lo compras, te lo comes, te quita el hambre y ya está. No estás pensando nada más porque no lo sabes. Estos son algunos de los factores que pueden determinar una ingesta de alimentos. Vale, vamos a hablar un poco ahora de la alimentación emocional, que no el hambre emocional. La alimentación emocional, ya hemos dicho que los estados de ánimo pueden afectar a la alimentación, en lo que ingerimos, y esta alimentación además puede modificar lo que son las emociones y los estados de ánimo del individuo. Los llamados comedores emocionales incrementan el consumo de alimentos en respuesta a las emociones que van sintiendo, mayoritariamente emociones desagradables, ¿no? Como pues, la tristeza, cuando estamos tristes porque nos ha pasado un hecho X, lo que sea. Se sabe que esto, cuando tú comes, cuando tienes esas emociones desagradables, que estás enfadado, que estás triste, aumenta las calorías que ingieres. Pero claro, tú normalmente no te das cuenta. Entonces tú comes, te sientes mejor, pues al final estás comiendo por esas emociones que te están pasando en ese momento. ¿No? Muchas personas cuando les pasa algo, ya sea bueno o malo, calman esas emociones con la comida. Y los alimentos que solemos consumir cuando nosotros basamos nuestra alimentación con esas emociones o comemos con esas emociones, sin darnos cuenta muchas de estas veces, normalmente son alimentos ultraprocesados. Nadie que esté enfadado, o yo por lo menos no conozco a nadie que esté enfadado o que esté triste y que se pegue un atracón de judías verdes, por ejemplo. Siempre te vas a los helados, a los chocolates, a la bollería, las patatas fritas, las pizzas, etc. Estos alimentos ultraprocesados que comemos cuando sentimos estas emociones están cargados, como ya hemos dicho anteriormente, hablando de los factores, de azúcares y de grasas, que son los que van a hacer que una respuesta o nos van a proporcionar esa satisfacción en ese momento. Pero pasado un tiempo volveremos a sentir las mismas emociones y volveremos a caer en los mismos hábitos alimentarios de comer esos alimentos ultraprocesados porque nuestro cerebro va a decir, oye, te encuentras así, come este alimento, que te vas a sentir mejor y ya está. Y luego ya veremos lo que pasa. El problema de llevar este tipo de alimentación, que muchas veces la llevamos sin darnos cuenta, es que al final nos va a crear un problema y vamos a llegar a un estado de obesidad, porque llevamos una mala alimentación y al final nuestro cuerpo va a llegar al estado de obesidad. Por esa cantidad alta son muchos factores más, pero sobre todo por esa cantidad alta de azúcares y de grasas que tienen todos estos alimentos, ¿no? Luego, si encima, como tenemos una emoción, si estamos cabreados, tristes o lo que sea, tampoco nos movemos mucho, estamos tirados en el sofá, hacemos una vida sedentaria, pues esto va a repercutir mucho más en que lleguemos a este estado de obesidad y empeoremos nuestra salud. ¿En qué alimentos debemos basar nuestra dieta para mejorar y calmar un poco esas emociones, o que cuando tengamos esas emociones no nos den esos arrebatos de comer estos alimentos ultraprocesados, ¿no? Pues mayoritariamente en una alimentación de origen vegetal, como pueden ser frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas,
todos sus derivados, ¿no? Ya que nos va a proporcionar la cantidad de nutrientes y de vitaminas, minerales y de energía que necesitamos y va a hacer que nos sintamos con un estado de ánimo mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, si habría que consumir cereales, por ejemplo, integrales, ¿no? Como el arroz, la quinoa, el trigo sarraceno, etcétera. La proteína vegetal, que también la podemos consumir, por ejemplo, a diario, procedente de las legumbres, de las hojas, de los derivados. Frutos secos, que nos van a dar grasas saludables, nos van a dar omega 3, fibra, también nos van a aportar algunas proteínas, que sean siempre naturales o tostados, pero nunca fritos o bañados con azúcar o con glaseados o etcétera. Tampoco que sean también sin sal. Deberemos elegir también grasas saludables, como puede ser el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, el aceite de lino, el aceite que procede de las semillas o de los frutos secos. Y sobre todo consumir grandes cantidades de frutas, de verduras y de hortalizas, que son al final las que nos van a proporcionar grandes cantidades de vitaminas y de minerales, que va a hacer que nuestro estado de ánimo, nuestro cuerpo se recupere mucho mejor y nos encontremos con más energía y con más vitalidad y mucho mejor. A partir de estos alimentos tú puedes basar tu dieta, y si tú tienes controlados estos alimentos, cuando tengas alguna emoción, es muy seguro que no te dé ese arrebato de comer o esos atracones que te puedes pegar con alimentos ultra procesados. Y nada más, hasta aquí la segunda parte sobre el hambre fisiológica y el hambre emocional. En esta segunda parte hemos hablado sobre los factores que determinan la ingesta y la alimentación emocional. Espero que os haya sido de interés, que os haya gustado. Si es así, ya sabes, dame un like, déjame los comentarios que quieras, compártelo con todas las personas que quieras. Nos vemos en las diferentes redes sociales. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí y hasta la próxima. Adiós.